Muy buenas. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez por qué hay gente que es el alma de la fiesta y otra que prefiere 1000 veces un libro en solitario? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia de la personalidad. Vamos a desgranar qué es lo que nos hace únicos y cómo esos patrones que tenemos influyen en nuestra vida, a veces de formas que ni nos imaginamos. Esa es la pregunta del millón, ¿a que sí? ¿Qué nos define? ¿La genética? ¿Lo que hemos vivido? ¿O es una mezcla súper compleja de todo? Esta pregunta va a ser nuestra guía, el hilo conductor de todo este recorrido para entender qué es eso de la personalidad. Vale, para situarnos, vamos a empezar con la definición un poco más de libro, por así decirlo. La personalidad no es algo que cambie de la noche a la mañana, no. Hablamos de esos patrones, esas formas de actuar, de pensar, de sentir, que son constantes en el tiempo. Son, en esencia, las características que nos definen y que en teoría hacen que se pueda prever un poco cómo vamos a reaccionar. Y aquí está el quid de la cuestión. A ver, cada persona tiene una cantidad casi infinita de rasgos. Sería una locura intentar estudiarlos uno por uno. Por eso lo que se busca son patrones, agrupaciones, formas de clasificar esos rasgos para poder entender mejor el comportamiento humano. Venga, pues empezamos este viaje en un sitio que igual sorprende un poco: el cuerpo. Porque durante siglos, mucho antes de que existiera la psicología como la conocemos, se pensaba que nuestra forma física, nuestro cuerpo, tenía todas las claves de nuestro carácter. Vamos a echar un vistazo a esas primerísimas teorías. Fijaos en esto, que nos vamos a la antigua Grecia nada menos. Hipócrates propuso que nuestra personalidad dependía del equilibrio de 4 fluidos corporales, los famosos humores. Si tenías un exceso de sangre, eras sanguíneo, o sea, alegre, social. Pero si tenías un exceso de bilis negra, eras melancólico. A ver, hoy nos puede sonar un poco a cuento chino, pero fue uno de los primerísimos intentos de clasificar el comportamiento humano buscando patrones. Damos un salto en el tiempo, y ahora la atención ya no está en los fluidos de dentro, sino en la estructura, en lo de fuera. La idea de que nuestra complexión física podía decir mucho de nuestro temperamento cogió muchísima fuerza, y un buen ejemplo de esto es la teoría de Sheldon. El primero de la lista, el endomorfo. Según Sheldon, este físico más redondeado se correspondía con una personalidad muy sociable, muy relajada, vamos, amante del buen comer, de la compañía, de la comodidad y de la armonía. Luego tenemos al mesomorfo, complexión atlética, puro músculo. A este tipo se le asociaba un carácter lleno de energía, aventurero, asertivo, gente de acción muy directa y que no le tiene miedo al riesgo. Y para cerrar este trío, el ectomorfo, el de cuerpo más delgadito. Se le atribuía una personalidad más bien introvertida, sensible, reservada, alguien que prefiere la soledad, la privacidad y que tiende a pensar mucho las cosas y a controlar sus emociones. Vale, a ver, estas teorías físicas que hoy en día están más que descartadas nos enseñan algo importante, esa búsqueda constante de tipos. Pero ahora vamos a hacer un cambio grande. Dejamos el cuerpo y nos metemos de lleno en la mente, donde esa misma búsqueda de patrones nos llevó a una de las distinciones más famosas de toda la psicología. Aunque el pionero fue Carl Jung, quien detalló a fondo estas dos tendencias fue Hans Eysenck. Por un lado tenemos al extrovertido, que es alguien que, digamos, recarga las pilas con el mundo exterior, con la gente, con la acción, con las fiestas. Y por el otro, el introvertido, que encuentra su energía justo al revés, en su mundo interior, la reflexión, la calma, un buen libro. Fijaos qué contrastes tan claros. Mientras uno es impulsivo y lo saca todo para afuera, el otro es planificador y mucho más reservado. Y ahora llegamos a un punto que es absolutamente crucial, porque la ciencia más moderna ha descubierto algo que es increíble, que estos patrones de personalidad no solo definen cómo vivimos el día a día, sino que pueden influir, y mucho, en nuestra salud física. La pregunta es potente, ¿eh? ¿Puede la forma de ser de una persona predisponerla a enfermar? Pues ¿sabéis qué? La evidencia científica apunta a que sí. Parece que ciertos patrones de comportamiento, si se mantienen en el tiempo, aumentan el riesgo de sufrir enfermedades muy concretas. Aquí tenemos al famosísimo patrón de conducta tipo A. ¿Cómo es? Pues gente marcada por la impaciencia, la competitividad, una prisa constante. Pero, ojo, el elemento que es de verdad tóxico para la salud es la hostilidad. Esa tensión y esa agresividad crónicas son una bomba para el corazón. Suben la presión arterial, disparan el estrés, un cóctel muy peligroso. Y en el otro extremo, casi, tenemos el patrón tipo C. Son personas que evitan el conflicto a toda costa, que tienden a reprimir sus emociones negativas, sobre todo la ira, y esta costumbre de tragárselo todo, según algunos estudios, podría generar un estrés interno continuo que acaba debilitando el sistema inmunitario. Pero bueno, que no todo van a ser malas noticias, ¿no?
Por suerte, la investigación también ha encontrado patrones de personalidad que parecen funcionar como un escudo, como una protección, fomentando la resiliencia y el bienestar. El primer patrón protector se conoce como hardiness, que se podría traducir como personalidad resistente. Hablamos de gente con una fortaleza interior tremenda, que sienten que tienen el control de su vida y que ven el estrés no como una amenaza, sino como un desafío. Y esto se ha relacionado con un sistema inmunitario más fuerte, en concreto, con más actividad de las células natural killer, que son como la primera línea de defensa de nuestro cuerpo. Y luego está la personalidad que llaman autocurativa. Gente que se describe como enérgica, alegre, con un buen equilibrio emocional. Son personas que valoran mucho sus relaciones, que usan el humor para quitarle hierro a los problemas y que, en general, tienen una actitud muy constructiva ante la vida. Y todo esto, al parecer, las predispone a tener una mejor salud en general. Bueno, pues vaya viaje, ¿eh? Desde los humores de la antigua Grecia hasta la ciencia más puntera. Hemos visto cómo esa idea de los tipos de personas ha ido evolucionando hasta entender la personalidad como un conjunto de patrones. Patrones que, como vemos, tienen consecuencias muy reales en nuestras vidas. Y esta es, probablemente, la idea más importante de todas. No se trata de ponerse una etiqueta y ya está, soy esto y punto. No. La clave es que seamos conscientes de cuáles son nuestros patrones dominantes, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos una y otra vez. Porque en el momento en que los reconocemos es cuando podemos empezar a trabajar con ellos. Así que, la pregunta final es para la reflexión. Ahora que conocemos estos patrones, los que nos ponen en riesgo y los que nos protegen, podríamos preguntarnos, ¿qué historia está contando nuestra personalidad sobre nuestra vida y nuestra salud? Y, lo que es aún más importante, ¿es posible que tengamos el poder de reescribir parte de esa historia? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.